Ahora bien, si ustedes se dan cuenta desde el inicio de esta charla, tenemos en esta tabla una tercera columna, que es la columna de la escala absoluta de temperatura en grados Kelvin. ¿De dónde salió esa escala? Bueno, trabajando con gases, cuando la densidad de un gas es muy pequeña, y sobre todo cuando tenemos un gas noble, podemos usar la ecuación, el modelo de gas ideal, para predecir cómo se comporta la presión en el gas a volumen constante cuando variamos la temperatura. Si ustedes se dan cuenta, si el volumen es constante, todo esto que está acá es una constante. Ahora bien, para quienes ya conocen la expresión de una función de proporcionalidad directa, se pueden dar cuenta que cuando la temperatura es 0 acá, la presión me debiera dar 0 en este lugar. Cuando los científicos llevaron esta expresión al laboratorio, que funciona muy bien para cierto tipo de gases en cierto tipo de condiciones, se dieron cuenta que había un pequeño problema interesante, y era que al ir bajando la temperatura en Celsius, la presión en efecto para el gas disminuía de forma lineal, no proporcional, sino que la presión lo que hacía era algo como esto. La presión hacía algo así. Y es decir, cuando llegaban a 0 grados Celsius, aquí había una presión que era diferente de 0. Y entonces esta expresión no explica bien cómo se comporta un gas en una escala Celsius, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubo que hacer? Bueno, pues hubo que hacer un corrimiento de la escala Celsius, después, digamos, de hacer medidas acá, ¿verdad?, que me daban la expresión lineal entre presión y temperatura en Celsius. Lo que se hizo fue extrapolar hacia atrás. Entonces, resultó que al extrapolar hacia atrás, existía un punto en ese momento hipotético en donde se iba a cumplir que cuando la temperatura fuera Celsius en una escala trasladada, la presión fuera 0 para el gas. Entonces, a esta temperatura que está acá se le llamó cero absoluto. De sus clases de física ustedes saben que la presión refleja una medida de la energía cinética molecular de un gas. Entonces, al decir que la presión es 0 acá, en menos 273.15 grados Celsius, lo que se estaba afirmando básicamente es que iba a haber un punto de temperatura para el cual las moléculas se iban a quedar quietas, ¿verdad? Interesante, pero bueno, de ahí salió la escala Kelvin. La escala Kelvin lo único que hace es relacionar la temperatura en grados Celsius con una temperatura de una escala absoluta que está corrida en el origen. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuánto es la temperatura en grados Kelvin, lo único que tenemos que hacer es correr la escala, es decir, le sumamos a la temperatura en grados Celsius el cero absoluto. Y ya, y se acabó. Noten ustedes que esto refleja una relación lineal cuya pendiente es justamente 1. Es decir, aquí hay un 1 que no se ve. Eso quiere decir que el tamaño del grado Celsius es exactamente igual que el tamaño de un grado Kelvin. Lo único es que está corrida la escala, está corrido el 0 en la escala. Entonces, si nosotros queremos poner acá cuánto es la temperatura de congelación y de ebullición del agua, lo único que tenemos que hacer es justamente usar esta expresión de acá para llenar la columna que nos falta. Tenemos nosotros que para la temperatura de congelación, aquí corresponde poner que es la temperatura en Celsius, que sería 0, más 273.15. Entonces nosotros tenemos que el agua para nosotros se congela a 273.15 grados Kelvin. Y si nosotros queremos que el agua ebulla, lo que vamos a tener es que sumarle 100 grados Celsius
a 273.15 de la escala, del corrimiento de la escala, y entonces tenemos que nuestra tercera columna acá tendría un 373.15 grados Kelvin. Esas son entonces las 3 escalas de temperatura más comunes que hay, que se usan en ciencia.